En 2018, juegos como Clash Royale y Subway Surfer se volvieron muy populares, tanto que era normal gastar dinero solo para avanzar más rápido o conseguir esa skin que casi nadie tenía. Pero también existía otro grupo de personas, gente que ya sea por falta de dinero o por pura curiosidad, buscaba manera de conseguir lo mismo gratis. Y una de esas maneras era instalar aplicaciones modificadas descargadas desde cualquier página. Así fue como aplicaciones como Happy Mod se volvieron populares, porque tenías todas las aplicaciones en un solo lugar. Nadie se hacía preguntas, porque lo importante era obtener las ventajas gratuitas. Con el tiempo, todos aprendimos que nada es gratis. Y Happy Mod, por más que pareciera confiable, tampoco te estaba regalando nada. Su aparente bondad le llegó a costar el cierre de su página oficial. Happy Mod nació en 2017 desarrollada por un grupo llamado IO Team. No nació como una empresa formal, pero se supone que sus desarrolladores operan desde China y su idea era crear la primera Play Store de los APK modificados. Si bien descargar APK modificados no sea algo nuevo, la idea de los desarrolladores de Happy Mod fue la de crear el lugar perfecto para que programadores de todo el mundo subieran sus mejores mods. Ni siquiera tenían que hacer el trabajo sucio ellos. Lo que hizo que Happy Mod destacara desde el primer día fue su sistema de votos y comentarios. Si el usuario buscaba el APK modificado de Spotify para saltar canciones o el de Candy Crush para tener vidas infinitas, podía ver el porcentaje de éxito basado en la experiencia de otros. Esa transparencia daba una falsa sensación de seguridad al descargar. Para muchos, Happy Mod se había vuelto el lugar definitivo donde encontrar APK modificados, pero este sería solamente el principio de su popularidad. Entre 2019 y 2021 pasaron dos cosas que empujaron fuerte a Happy Mod. La primera, el lanzamiento de su aplicación. Happy Mod se volvió mucho más amigable cuando lanzó su aplicación y la experiencia se sentía como una Play Store alternativa. Eso hizo que muchos bajaran la guardia. Su diseño y el sistema de ranking que mencionamos antes crearon la mezcla perfecta para que las aplicaciones modificadas llegaran a más personas. La segunda razón que aumentó su popularidad fue la pandemia. Pasábamos muchísimo más tiempo en casa y el celular se volvió el plan principal. Se popularizaron juegos como Among Us y Roblox y la gente buscaba mods para obtener ventajas como moverse más rápido o simplemente tener un skin diferente, pero también por cosas mucho más simples, descargar juegos que eran de pago como GTA San Andreas o Minecraft sin tener que pasar por la Play Store. Al mismo tiempo empezaron a subir aplicaciones como PicsArt y Canva, donde muchas funciones requerían el pago o una suscripción y no todo el mundo quería o podía pagar varias cosas a la vez. Por eso las aplicaciones modificadas se volvieron una tentación. Happy Mod ni siquiera necesitó gastar en marketing porque en TikTok se volvieron virales tutoriales de cómo tener todo en PicsArt o escuchar música en Spotify sin anuncios. Y la recomendación era siempre la de descargarse Happy Mod. Para 2021 muchos la veían como una tienda segura, donde podían descargar gratuitamente aplicaciones y juegos premium. Pero a partir de ahí empezaron las dudas sobre esta aplicación. Las aplicaciones de Happy Mod muchas veces sí funcionaban, y cuando algo funciona casi nadie se hace preguntas, pero desde 2022 la confianza sobre esta aplicación comenzó a romperse, tanto por quejas de los usuarios como por investigaciones de expertos. Los usuarios empezaron a quejarse de que comenzaban a ver demasiados anuncios, que muchas aplicaciones no funcionaban o no cumplían con lo que prometían. Entonces se preguntaban, ¿cuál era el propósito de esas aplicaciones? Y por último también se empezaron a reportar casos de teléfonos que iban más lentos o que la batería se descargaba demasiado rápido. A las quejas de los usuarios empezaron a sumarse investigaciones profesionales que reportaban lo mismo. En los mercados de aplicaciones modificadas, una parte de los APK viene con cosas extra que tú no pediste. Por ejemplo, en febrero de 2024, un estudio académico llamado ModSo analizó más de 146,000 aplicaciones modificadas de varios mercados, entre ellos Happy Mod, y encontró dos datos durísimos. Casi 9% de esas aplicaciones quedaban marcadas como maliciosas en VirusTotal, un analizador de archivos que mezcla múltiples antivirus, y el 23% pedían permiso extra que la aplicación original no pedía. En otras palabras, casi una de cada 10 aplicaciones contenía código dañino y una de cada 4 buscaba más acceso al dispositivo de lo necesario, lo que indicaba fuertemente que la aplicación estaba infectada de spyware o funciones ocultas. Además, surgieron reportes de Kaspersky. Documentaron el caso de un spyware llamado SpyNote que se distribuía
corría a través de versiones modificadas de Roblox y tenía la capacidad de grabar lo que escribías en tus aplicaciones bancarias, de grabar directamente la pantalla y utilizar hasta la cámara, tanto directamente por su publicidad como indirectamente por algunas investigaciones. Happy Mod dejó de ser la tienda confiable y pasó a verse como lo que es, un mercado de aplicaciones modificadas. Y cuando la confianza empezaba a romperse, Google aprovechó para aumentar la presión. En 2024, Google fortaleció Play Protect, en cierto sentido el antivirus de Android, y eso se empezó a notar sobre todo con aplicaciones instaladas fuera de la Play Store. Empezaron a aparecer más avisos, más bloqueos y más señales de que determinados archivos podrían ser peligrosos. Y al mismo tiempo entró en juego Play Integrity, un control de Google que usan las mismas aplicaciones para verificar si lo que estás usando es la versión original o una aplicación modificada. A partir de ahí, cada vez más juegos y aplicaciones empezaron a adoptarlo, sobre todo los juegos online y las aplicaciones con suscripción. A la vez, los desarrolladores acompañaron estos movimientos. Roblox dejó claro que si detectan una aplicación modificada, pueden aplicar sanciones automáticas, incluso el cierre de la cuenta, y asimismo Free Fire. Así, lo que antes se sentía como una ventaja gratis, empezó a sentirse como un peso, porque cada vez más el riesgo de encontrarse con una aplicación peligrosa es más alto, y las restricciones de Android son siempre más severas. Lo que terminó de hundir la confianza de Happy Mod fue su página web. Desde finales de 2025, el dominio happymod.com aparece con estado Client Hold, un estado que suele aparecer por problemas administrativos o incluso por sospechas de spam o actividad fraudulenta. Desde ese momento empezó la confusión. Una cuenta en GitHub llamada Happy Mod Oficial afirma que happymod.com se movió temporalmente a happymod.to, mientras que en Reddit los usuarios discuten cuál es el verdadero ahora, si happymod.to o happymod.cloud. Happy Mod no inventó los APK modificados, eso existía desde muchísimo antes. Lo que hizo Happy Mod fue ponerlo al alcance de muchísima más gente, porque juntó todo en un solo lugar, con un diseño que parecía serio, con votos, comentarios y porcentajes que daban la sensación de algo profesional, y las circunstancias ayudaron a explotar su popularidad. El problema es que este tipo de mercados siempre ha sido el lugar ideal para meter anuncios agresivos, permisos raros y en el peor de los casos, spyware en las aplicaciones. Por más que muchas veces te sientas tentado, lo mejor que puedes hacer es apoyar al desarrollador pagando esos $3 de aplicación y no 300 o 3000 de tu cuenta bancaria. Gracias por ver. Si te gustó el video, no olvides suscribirte. Y si quieres conocer más historia del mundo tecnológico, no te pierdas el video que te dejo en pantalla.